La ciudad alemana de Múnich, epicentro de la mayor cumbre de seguridad internacional, una conferencia dominada por el futuro de la seguridad en Europa y principalmente el de Ucrania. En medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa y tras una reunión bilateral con Zelensky, el vicepresidente de Estados Unidos aseguraba que su país busca una paz duradera en Ucrania. Vamos en breve por todos los detalles hasta Múnich. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. En el estrecho de la administración Trump, en la cumbre de seguridad global, el vicepresidente J.D. Vance critica a los líderes europeos por lo que llamó peligro para la libertad de expresión. También dijo que Europa tiene que pensar e intensificar su propia defensa. Y Trump anunció aranceles recíprocos para todos sus socios comerciales, entre ellos también la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que los gravámenes injustificados no quedarán sin respuesta. Y en pleno ultimátum de Estados Unidos e Israel, Hamás se revela finalmente las identidades de 3 rehenes que liberarán mañana sábado. Se trata de 3 hombres jóvenes secuestrados en el mismo kibutz el día de la masacre terrorista del 7 de octubre. La conferencia de seguridad de Múnich arrancó este viernes con los ojos puestos en la guerra de Ucrania y la nueva postura del gobierno de los Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió en Múnich con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance, para hablar sobre cómo poner fin al conflicto. En declaraciones posteriores, Zelensky pedía una paz real y con garantías y aseguraba que la conversación con Vance fue buena. Por su lado, Vance dijo que Estados Unidos busca lograr una paz duradera en Ucrania. La relación entre Washington y Kiev sufrió fisuras esta semana después de que representantes del gobierno de los Estados Unidos sugiriesen que Ucrania tendrá que ceder territorios a Rusia y renunciar a entrar a la OTAN. Estados Unidos dice que ha llegado a un acuerdo con Rusia para negociar sobre el fin de la guerra. La reunión de Zelensky con los representantes del gobierno de los Estados Unidos podría ofrecer entonces una nueva perspectiva para el presidente de Ucrania, quien ha dicho en todo caso que las negociaciones sobre el futuro de la guerra en cualquier caso deben incluir a Europa como garante de la seguridad regional. Escuchemos. Un acuerdo de paz solo puede ser un plan para el fin de la guerra, que en primer lugar debe ser negociado y apoyado entre Ucrania, los Estados Unidos y sus presidentes solamente. Pero también es necesario que los países europeos tengan un papel importante, porque estamos hablando de garantías de seguridad como el punto principal en cualquier documento sobre el cese de la guerra. Garantías de seguridad para Ucrania, para toda Europa. Ucrania ya es parte de Europa y será parte de la Unión Europea. Declaraciones que el presidente de Ucrania pronunció inmediatamente después de ese encuentro con el vicepresidente Vance y secretario de Estado, con Marco Rubio, en Múnich. Nuestra enviada especial a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Carol Guerrero, tiene las novedades. Carol, allí te veo. Buenas noches. ¿Qué salió de esa reunión a 2 bandas en Múnich y qué dijeron también los representantes de Estados Unidos? Hola Jenny, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta conferencia de seguridad de Múnich. Pues lo que han dicho los representantes de Estados Unidos es que lo que Washington busca es poner fin a esta guerra, que no haya más muertes y sobre todo que haya una paz duradera y sostenible en Europa. Lo que en Ucrania, sobre todo también en Europa. Lo que expresaba también el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, es que lo que no se quiere es que haya una paz frágil en Ucrania que haga que al cabo de unos años se vuelva a ver un conflicto no solo en ese país, sino también aquí en el viejo continente. Y a propósito de lo que mencionaba Zelensky, Jenny, antes de este encuentro con J.D. Vance y con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, él había dicho que su país tiene una línea roja y que esa línea roja es que se obligue a Ucrania a renunciar a los territorios que en este momento están bajo el control ruso. Este punto ya representa un aspecto de fricción con el plan de Trump, porque recordemos que una de las condiciones que tiene Trump es que Ucrania no insista en recuperar esos territorios que están en manos de Moscú. De manera que esto, pues vamos a ver ante una eventual negociación cómo se supera esta importante diferencia en el marco de estas posibles futuras negociaciones con Rusia para lograr la paz en Ucrania, Jenny. Carol Guerrero, por favor, quédate con nosotros.
Claro, hay diferencias, hay fisuras y, para ser honestos, no solamente en torno al tema de Ucrania, porque antes de reunirse con Zelensky, el vicepresidente de los Estados Unidos aseguraba en una controvertida intervención en plena conferencia de seguridad de Múnich ante todos los mandatarios que la libertad de expresión está en retroceso aquí en Europa y calificaba esto como una amenaza mayor incluso que la agresión militar rusa en el este de Europa contra Ucrania. J.D. Vance abordó temas como la migración y dijo que los europeos no votaron para abrirle las compuertas a los migrantes. Vance trató asimismo de tranquilizar a los países europeos, asegurándoles que tendrán parte de las negociaciones sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente Donald Trump sostuvo esta semana, recordemos, una conversación telefónica con el líder ruso, con Vladimir Putin, como parte de la iniciativa que anunció para poner fin a la guerra. Los líderes europeos temen que esto se haga sin tener en cuenta los intereses de Ucrania y sin involucrar también a los aliados europeos. Vamos a escuchar parte de las palabras pronunciadas por el vicepresidente de Estados Unidos en Múnich. En Gran Bretaña y en toda Europa la libertad de expresión, me temo, está en retroceso. Así que vengo hoy aquí no solo con una observación, sino con una oferta. Y así como la administración Biden parecía querer silenciar desesperadamente a la gente por decir lo que piensan, la administración Trump hace justamente lo contrario y espero podamos trabajar juntos en ello. Se refería por los mecanismos de control contra la desinformación y noticias falsas que hay aquí en Europa. Sigue con nosotros desde Múnich nuestra enviada especial Carol Guerrero. Y Carol, hubo molestia naturalmente entre políticos allí presentes, pero al final los políticos alemanes eran quienes ponían paños fríos a la situación. ¿Será posible trabajar con Estados Unidos?, dijo el canciller Olaf Scholz. Pues Jenny, la verdad es que para el canciller federal sí que es posible, aunque pues él reconoce que va a ser más difícil. Dice que por lo menos en defensa se puede seguir trabajando con Estados Unidos, pero que el escenario es un poco más complicado al que se tenía antes. Sin embargo, varios políticos acá sí que expresaron su molestia con lo que ha manifestado aquí el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo que estas palabras, estas declaraciones de J.D. Vance son inaceptables, en referencia pues a estas declaraciones en torno a la censura de opiniones. Él dice que no se puede comparar a Europa con regímenes autoritarios. Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que, a juzgar por lo expresado por J.D. Vance, daba la impresión, según ella, de que estuviera buscando Washington un conflicto o una confrontación con Europa. Sin embargo, hubo quienes no se mostraron sorprendidos, Jenny, y por ejemplo, uno de ellos ha sido Friedrich Merz, el jefe de la CDU, que es el favorito para ganar las elecciones generales aquí en Alemania del 23 de febrero. Él desde ayer venía diciendo que J.D. Vance iba a llegar acá con un discurso, palabras de él, confrontativo. Y finalmente, él no hizo mayores declaraciones, en cambio sí que se reunió con J.D. Vance y además tenemos entendido que hablaron de dos temas particulares, uno, aranceles, y dos, sobre la paz en Ucrania. Lo que nos dicen del lado de Friedrich Merz es que él le habría pedido a J.D. Vance que antes de iniciar este proceso de paz, que tenía que haber un alto al fuego. Y quien sí quedó muy contenta con las palabras de J.D. Vance acá fue la jefa de la AfD, Alice Weidel, quien también se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos y pues por supuesto ella se sintió más que elogiada porque en su discurso Vance dijo que no se podía tener miedo a las opiniones diferentes. Esto era una clara referencia a que varios partidos, todos los partidos tradicionales de Alemania básicamente no desean pactar coaliciones con la AfD, al menos por ahora, de manera que para Alice Weidel pues las palabras de J.D. Vance fueron parte de un excelente discurso. Reacciones para todos los gustos políticos. Carol Guerrero, muchas gracias. Hora de la Realpolitik en Alemania. A ti, Jenny. Y es en este contexto cuando Ucrania afirma que un dron ruso impactó contra la cubierta protectora del sarcófago de la central nuclear de Chernóbil. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que los niveles de radiación no han aumentado. Ucrania afirma que Rusia lanzó más de 100 drones hacia el norte del país la noche del jueves. El Kremlin niega esta acusación. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que este ataque muestra claramente la poca voluntad que tiene Rusia de lograr la paz con Ucrania. La Organización Internacional de la Energía Atómica confirmó la explosión y señala que la radiación se mantiene dentro del índice de normalidad.
El autor del atropello múltiple de ayer en la ciudad alemana de Múnich confesó haber actuado de forma intencionada y por motivos religiosos. La Fiscalía de Baviera considera que el joven, un ciudadano afgano de 24 años, tiene una orientación islamista, aunque hasta el momento no hay pruebas de que tuviera vínculos con grupos extremistas. Según el último reporte policial, en el ataque resultaron heridas de diversa consideración. 36 personas, 2 en estado grave, entre ellos una niña. Todo ello a poco más de una semana de las elecciones federales, cuya campaña se ha visto marcada por la cuestión migratoria. Y como si fuera poco, la guerra de aranceles. Detalles con mi colega Paco Furió. Muy bienvenido. Gracias, Jenny. Vamos con la última amenaza arancelaria de Estados Unidos. Ayer Trump prometía aranceles recíprocos a todos los países y hoy la Unión Europea ha contestado. Bruselas promete una respuesta firme e inmediata, aunque no especifica más. Y en un comunicado la Comisión habla de un paso en la dirección incorrecta. Después de los aranceles globales al acero y al aluminio, Trump da un paso más. Estados Unidos podría igualar los aranceles que otros países aplican a la importación de productos estadounidenses. La medida ha causado sorpresa porque amenaza con incluir también los niveles del IVA que se cobra en otros países y no solo los aranceles en frontera. De momento no hay fecha para la entrada en vigor de nuevos aranceles, pero la Unión Europea, como les decíamos, ha prometido una respuesta. Lo vemos con José David Navarro en Frankfurt. José, empecemos por entender qué impacto puede tener esto en la economía europea y en su industria. Hola Paco, ¿qué tal? Hay que decir que el primer impacto que se teme aquí en Europa es la propia división de los Estados miembros frente a una respuesta contra Trump, como vosotros adelantabais. Ya no solo la administración Trump habla de las diferencias en cuanto a los flujos comerciales, a las barreras, como por ejemplo a través de los aranceles, sino que ahora también Trump está hablando de la diferencia en el nivel de impuestos. Y hay que recordar, Paco, que dentro de la Unión Europea cada Estado miembro tiene un nivel diferente de IVA de esos productos. Así que el reto ahora también para la Comisión Europea es dar una respuesta en este sentido, manteniendo la unidad del bloque. Ya más en lo económico, hay que decir que los sectores que están más amenazados por los planes de Trump son en primer lugar el farmacéutico y en segundo lugar el automovilístico. Eso, Paco, teniendo lugar el nivel de superávit que hay con respecto a el de Estados Unidos. Pero según las agencias de noticias, la administración Trump también tiene en el punto de mira a la importación de mariscos, que está más restringida aquí en Europa con respecto a lo que se importa en Estados Unidos. Como decíais, la Comisión Europea ha prometido una respuesta firme, proporcional e inmediata, pero de momento, Paco, la Comisión Europea no ha dado muchos detalles de cuál va a ser exactamente esa respuesta. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Continuamos con más noticias. Un gran titular de este día, Paco, ha sido el que ha dado el grupo islamista Hamas al dar a conocer las identidades de los 3 rehenes israelíes que serán finalmente liberados el próximo sábado, es decir, mañana antes del mediodía, en la Franja de Gaza. Se trata del israelí de origen argentino, Yair Horn, el ruso israelí Alexander Trufanov y Sage Dekelchen, de ascendencia estadounidense. Todos ellos fueron secuestrados en un kibutz ubicado en una zona cerca del sur de Gaza durante los ataques terroristas del 7 de octubre del año 2023. Hamas había amenazado con no liberar a más rehenes, alegando que Israel no dejaba entrar la ayuda prometida a la franja. Israel ha dicho estar dispuesto a excarcelar a más presos palestinos a cambio. Y tenemos en directo desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich con más detalles. Maya, muchos saludos. 3 nombres, 3 historias. Una de ellas, uno de los hermanos argentinos Yair y Eitan Horn en poder de Hamas. Cuéntanos, por favor. Hola Jenny, efectivamente conocemos a Yair, hermano de Eitan, ambos secuestrados de la casa de Yair, de Niroz, del kibutz, donde Yair vive. Y donde fue Eitan a visitarlo. Ellos tienen otro hermano que se llama Amos, que estaba con su familia ese día. Y se está esperando que se libere a los dos, los padres Ruth y Itzi, que están insistiendo, así como todo el fórum de familias secuestradas, que todos sean liberados, pero estos son solamente los 33 primeros de una lista que Israel pasó a Hamas, y estos son los que con tiras y aflojas están liberando poco a poco en este sexto intercambio que sucederá mañana. Yair y Eitan todavía no están en la lista.
Maya, Hamás dio a conocer los nombres de los rehenes tras unas horas muy tensas, tras ese ultimátum de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu a la milicia palestina. ¿Cuán firme sigue siendo el pacto después de todo, por el que también Israel se compromete a excarcelar a presos palestinos? Es difícil de determinar. Lo que sí parece que va a suceder. Todo está listo aquí para que se vuelva a repetir la ceremonia de Hamás por sexta vez, en la que firman certificados de liberación, la Cruz Roja participa en la ceremonia, pasan a los liberados israelíes a la Cruz Roja, de la Cruz Roja los llevan a Israel, y eso es lo que se espera que pase mañana, a horas muy tempranas de la mañana, probablemente a las 8 de la mañana, salvo que algo sumamente inesperado suceda en las horas de la noche de aquí, del Medio Oriente. En principio parece que todo esto va adelante y todavía nos quedan 2 fines de semana en los que Hamás sigue liberando a secuestrados de esta primera fase que dura 42 días. Después tiene que venir la segunda fase y todavía la tercera fase. Esas son las que todavía peligran más. Mañana antes del mediodía estaremos esperando las noticias. Muchas gracias, Maya Siminovich. Gracias, Jenny. Y dirigimos nuestra atención hasta Honduras porque el próximo 2 de marzo se van a cumplir 9 años del asesinato de la líder indígena y activista del medio ambiente Berta Cáceres. A pesar de la presión internacional y de la condena en 2019 de 8 hombres como autores materiales, los responsables intelectuales nunca fueron procesados. Por eso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha anunciado la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato y proponer un plan de reparación para los afectados por la violencia vinculada con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se oponía. Los investigadores darán asistencia técnica para esclarecer la autoría intelectual y otros delitos relacionados. Berta Cáceres y la historia de un asesinato por encargo cuyos responsables intelectuales aún permanecen en las sombras. Nos acompañan desde Tegucigalpa, quien ven, se trata de Berta Zúñiga, hija de la activista asesinada, quien además ahora es coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Berta, muchas gracias y bienvenida a esta conversación. Comienzo preguntándole por qué la creación de este grupo de expertos independientes es tan vital para esclarecer el asesinato de tu madre. Sí, gracias. Bueno, decirles que para nosotras es un momento crítico, ya que hemos sostenido muchos años de esfuerzo por continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades de todas las personas que se vieron involucradas. Y a pesar de estos esfuerzos y de que hay algunos avances, sabemos que las personas que tienen pues la responsabilidad mayor en cuanto a ordenar, pagar por el crimen, pero también las personas que resultaron beneficiadas principalmente por el asesinato de mi madre, pues no han sido llevadas ante la justicia. Así que creemos que este esfuerzo internacional puede contribuir a esclarecer líneas de investigación que hace falta agotar, proponer también diligencias investigativas y ojalá pues avanzar en requerimientos de las personas que hemos señalado como autores intelectuales en este crimen. Bueno, también pues viene un componente muy importante que es analizar los crímenes conexos, ya que pues el hecho de que se hayan procesado a 8 personas también permite tener un acumulado de información en el que se encuentran otro tipo de crímenes, no solamente el asesinato, ya que pues este crimen lamentablemente solo es parte de una cadena de ataques sistemáticos y además proponer un plan de reparación a las víctimas de la violencia del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, comunidades que fueron agredidas, atacadas y que pues no han recibido la merecida atención del Estado de Honduras. Si los responsables intelectuales también son partes de un dossier de la investigación, razones por las que no vamos a hablar de eso, sí me gustaría preguntarte, Berta, durante todo este tiempo, y tú lo decías también, un grupo de activistas, un grupo de profesionales, de abogados, no se han dado por vencidos. ¿Cuán importante es esclarecer el caso de Berta Cáceres, de tu madre, para la lucha medioambientalista en Honduras?
Bueno, el caso de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, se ha convertido en un caso emblemático para Honduras por representar muchos de los ataques que viven los defensores y defensoras de los territorios en los que Honduras lamentablemente hoy sigue ocupando un lugar muy importante dentro del mundo por ser uno de los países más mortíferos para defensores y defensoras de los territorios, y decir que el agotar las investigaciones, el tratar de contribuir a la verdad, el deducir las responsabilidades de todas las personas sin importar su poder económico, su poder político, su rango en este país, pues es una esperanza y tal vez una contribución a la no repetición de los crímenes en un momento también muy crítico para Honduras, donde hemos visto también nuevamente ataques sobre las regiones en el norte del país, específicamente en la zona de Laguán, pero así pues también tratar de sumar esfuerzos internacionales para que en los países donde existe tanta impunidad como Honduras y debilidades todavía dentro del sistema de justicia se logren algunos avances y se logre pues por lo menos agotar todas las investigaciones. Berta Zúñiga, muchas gracias por esta conexión en Tegucigalpa. Gracias a ustedes. Y rápidamente, la violencia del crimen organizado que ha vuelto a golpear a Ecuador este viernes. Un coronel de las Fuerzas Armadas, Porfirio Cedeño, a cargo de operativos contra el narcotráfico, fue asesinado a tiros cerca de la penitenciaría de Guayaquil. Según la policía local, el coronel fue atacado por sicarios que dispararon al menos 20 veces mientras se trasladaba a una ceremonia en la ciudad de Manta. Un soldado que conducía el automóvil resultó herido de gravedad. El fallecido coronel Cedeño se desempeñaba como comandante del Grupo de Operaciones Especiales. Tenía a su cargo los operativos militares contra el narcotráfico y mafias de sicarios. Ecuador es escenario de continuos crímenes, pese a las políticas de mano dura implementadas por el presidente Daniel Noboa. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que va a ampliar la demanda contra la industria armamentística de los Estados Unidos si ese país, dijo, designa como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Sheinbaum dijo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoce que el 74% de las armas de los grupos delictivos mexicanos provienen de su vecino del norte. Según sus cálculos, entre 200.000 y 750.000 armas llegan anualmente de Estados Unidos por contrabando para su uso, en su mayoría criminal, a México. México demandó en 2021 a 7 fabricantes y a un distribuidor por considerar que alientan el narcotráfico y la violencia en el país. Y más malas noticias, porque es verano en el sur y la Patagonia Argentina sufre los peores incendios forestales de las últimas décadas. Los siniestros han arrasado casi 40.000 hectáreas en la Patagonia. Los más afectados, los bosques andinos en las provincias de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, en la frontera con Chile. Se trata de bosques nativos con decenas de especies únicas y endógenas de esa región. Expertos aseguran que la región tardará cerca de 200 años en recuperarse. Las imágenes de la Patagonia Argentina en llamas es sobre todo un potente llamado de atención para prevenir en veranos cada vez más cálidos. Con las primeras luces del día, el humo alrededor del volcán Lanín crece. Los servicios viajan a atender la emergencia desde la localidad de Junín de los Andes. Es un foco más de los 200 incendios que ha sufrido toda la Patagonia Argentina, los peores en las 3 últimas décadas. Desde un campamento de emergencia en la Ruta 60, camino al paso fronterizo entre Argentina y Chile, se coordina toda la operación y el trabajo en terreno. Temperaturas récord y un verano austral seco con fuertes vientos hacen que el fuego sea muy difícil de controlar. 10 helicópteros y 3 hidroaviones combaten el incendio desde el aire. Actualmente están trabajando alrededor de 800 personas sobre el terreno, entre equipos de emergencia, logística y atención sanitaria. La ministra de Emergencia y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén también se hizo presente. Es un incendio que se está comportando, incluso para los que más saben, de manera errática y no responde a la meteorología solamente, sino que responde a los vientos que se generan dentro de los valles y el tipo de montañas que tiene. Así que eso hizo que se comportara muy agresivo y hubo que atacarlo con todas las herramientas que se tenían porque la lluvia no nos acompañó. Un rol clave en la lucha contra el fuego lo tienen los bomberos voluntarios. El comandante Gustavo Nicola está a cargo de coordinar su trabajo.
Preparados, los bomberos, tanto de la provincia, tienen muy buenos recursos, han aportado muy buenos recursos también. Eso llevó que el incendio se ha trabajado bien, en tiempo y en forma, y evita la propagación a otros sectores. En Argentina, alrededor del 95% de los bomberos son voluntarios. En los incendios del Parque Nacional Lanín están trabajando 110 de ellos. Este incendio en Lanín tiene un solo foco principal y apenas se desprenden algunos focos secundarios. Sin embargo, después de 2 semanas, el fuego ha consumido grandes áreas de bosque nativo con árboles milenarios. La ministra de Emergencia está segura de que se está trabajando de la manera correcta. Se puede cuestionar mucho y se ha cuestionado mucho cuál es el abordaje del incendio, si se tenía que abordar de una forma, de la otra o demás. Y evidentemente la estrategia del abordaje del incendio está dando sus resultados. Mientras los bomberos siguen conteniendo el fuego sin precedentes en el Parque Nacional Lanín, la situación sigue siendo crítica y los incendios siguen fuera de control. Se calcula que las operaciones para extinguir las llamas por completo duren varias semanas. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. Comenzamos en Perú, porque al menos 2 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas por el derrumbe de un puente de carretera en el norte de Lima. Un autobús de 2 pisos y un coche que cruzaba en ese momento cayeron al río. Todavía se investiga la causa de este incidente. El gobierno instalará un puente modular provisional para restablecer el tránsito. Las lluvias que afectan a Los Ángeles en los Estados Unidos amenazan con provocar corrimientos de tierra y riadas que arrastren escombros que todavía yacen en las zonas devastadas por los incendios del pasado enero. También el norte de California está en riesgo de inundación. El Vaticano anunció este viernes en un comunicado que el Papa Francisco, de 88 años, ha sido hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma esta mañana para someterse a pruebas médicas. Su ingreso se debe a una prolongada bronquitis que le había impedido terminar sus homilías. Previamente, Francisco mantuvo una reunión de media hora con el primer ministro de Eslovenia, Robert Fico. El sumo pontífice de la Iglesia Católica suspendió sus actividades previstas en la agenda para este fin de semana. Y solo tiempo para agradecerle su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle Noticias en Español desde el corazón de Berlín para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.